Familia en Cristo, qué alegría estar aquí. Quiero saludar a cada uno de ustedes que se va conectando a través del 88.5 FM de Radio Paz o a través de nuestra señal de internet en el www.radiopaz.com.sb. También en nuestra transmisión de Facebook. Hoy tenemos toda una producción en nuestra transmisión de Facebook. 1, 2, 3 probando. Claro, tenemos ahí a nuestro productor, el tío Rafa, que está ahí con una computadora, tiene conectadas 2 cámaras, tiene ahí todo un sistema de sonido que hace posible que en la transmisión de Facebook se escuche también todo lo que está pasando aquí en cabina y en el locutorio de Radio Paz, ¿verdad? Pero fíjense que todo esto es posible gracias a ustedes, ¿verdad? Entonces, invitarles siempre a convertirse en sembradores de paz. Nosotros realmente estamos en una situación difícil, ¿verdad? Y necesitamos pues cubrir los costos que Radio Paz necesita para mantenerse al aire a nivel nacional, ¿no? O sea, nosotros llegamos a todo el país, ¿verdad? Entonces, y llegamos no solamente a todo el país, sino que llegamos a todo el mundo, ¿verdad? A través de nuestra señal de internet, y todo eso tiene un costo, ¿verdad? Por eso, invitarles a cada uno de ustedes que se sumen a la obra de ser sembradores de paz y principalmente participando en nuestra gran rifa. Aquí la estoy poniendo, como ya tenemos cámara, la estamos poniendo en cámara, ¿verdad? Entonces, nuestra gran rifa de esta camioneta Hyundai Creta año 2023, que aparte de eso, un televisor Smart TV, una refrigeradora de alta gama, cocina, tenemos estos premios para niños, go-karts, el carrito eléctrico, tenemos premios sorpresas muy bonitos, y el costo del número es de $10, muy barato. No, nosotros realmente hemos visto otras rifas que tienen premios similares y son muchísimo más caras, pero nosotros pues al final lo estamos dando a $10, sabiendo de que esto es un granito de arena, que cada uno de ustedes quienes participen en esto pueden ganarse premios excelentes, ¿verdad? Todavía tenemos muchos números a disposición. Y si quieren conseguirlos, pues pueden llamar a nuestros estudios, pueden enviarnos mensajes, pueden venir a los estudios, pueden irnos a visitar a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos también presentes en el Centro Comercial Galerías, Centro Comercial Metrocentro. Hoy abrimos en Centro Comercial Plaza Mundo, Soyapango. Estamos en los fines de semana también en Plaza Centro, ¿verdad? Estamos en muchísimos lugares, estamos haciendo rutas también para llegar a sus parroquias. Si ustedes quieren que Radio Paz llegue donde ustedes están, llámenos y díganos, miren, yo quiero que Radio Paz venga aquí y les prometo que les compro 100 números, ¿verdad? No, entonces, junto con toda la comunidad, obviamente, claro, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? Entonces, agradecerles quienes ya han colaborado y quienes colaboraron. Sí, para los que llevan otro idioma. Exactamente, agradecemos ya a quienes ya han colaborado. No se queden solamente con una colaboración, porque mientras más números compre, más oportunidades tiene para ganar. Quienes no lo han hecho, apresúrense para hacerlo. Quienes no pueden hacerlo, recen para que otros lo hagan con generosidad también. Entonces, bien, a ver si dentro de poco creo que vamos a tener unos premios también con la compra de los números, ¿verdad? Ay, ¿de verdad? Sí, yo creo, pero no me ha confirmado. Entonces, porque no sé si me confirmaban que venían hoy o mañana, venían unos premios que con la compra de un boleto venía un premio, pero no me han confirmado si estamos en negociaciones. Estamos todavía, en negociaciones, sí. Exactamente. No se pierda nuestro dial. Más adelante Claro le vamos que sí. a confirmar. Bien, ¿qué dices? Solo 20 minutos. Echamos 20 minutos en la introducción. Sí, solo platicando y las personas viendo en Facebook. Bueno, y el padre, la pregunta. Y mi pregunta. Muy bien, padre, iniciamos si usted así lo gusta. Démosle con la primera pregunta. Bueno, primera pregunta. Padre Fer, ¿por qué el obispo no ordena a las monjas? ¿Por qué el obispo no ordena a las monjas? Ay, qué pregunta más interesante. Sí. No, bueno, esa es una pregunta que yo creo que ha seguido mucho el curso de la historia. Incluso nosotros sabemos que, claro, o sea, cuando nosotros hablamos en el tema, yo creo que ahora más que todo, cuando hablamos en el tema de los derechos, ¿no? Y de las igualdades y de las equidades que tiene que existir entre los hombres y las mujeres, entonces en la historia, pues, ha ido viendo y corroborando cómo la mujer, pues, no es completamente
distinta a las capacidades que pueda tener el hombre, ¿verdad? Entonces, no, yo conozco y alabo mucho a ciertas mujeres que siempre se destacan, ¿verdad? Se destacan frente a ciertas competencias o ciertos trabajos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos muchas primeras, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos a la primera mujer que se convirtió en presidente de un banco aquí en El Salvador, ¿verdad? Tenemos también a la primera mujer que ha subido el Monte Everest, ¿no? Entonces, y son mujeres y con capacidades de lo que antes se consideraba esto es para hombres, ¿verdad? Y entonces, realmente no es así. Sin embargo, una cosa es las capacidades que pueda tener el hombre y la mujer, que son muy similares, aunque distintas a su vez, ¿verdad? Porque también la ciencia ha comprobado de que la fuerza de las mujeres es menor que la de un hombre, ¿verdad? Y entonces, por eso no se puede poner a competir, a su vez, en ciertos deportes o en el atletismo, no se puede poner a competir de la misma manera una mujer que un hombre, ¿no? Igual en algunos deportes. Yo no voy a poner a jugar el Real Madrid con... Uy, padre, cuidado. Es que hay que hablar de campeones. Bueno. Dígame de la Alianza, dígame, padre. Claro, entonces no voy a poner a jugar al Real Madrid con masculino con el Real Madrid femenino, ¿no? O sea, se va a notar la gran diferencia y la fuerza, ¿no?, de que tienen los atletas. ¿Por qué? Porque la constitución natural, física, es distinta, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una constitución natural física completamente distinta, ¿verdad? Pero así como los hombres, por ejemplo, son más fuertes, son más llevados al trabajo, que es lo que ha hablado también el libro del Génesis. ¿Qué es lo que sucede? ¿A quién mandaba Dios a trabajar? Al hombre, ¿no? Entonces, cuando llega el pecado original, entonces la consecuencia de los pecados son ante los privilegios y los trabajos exclusivos en ese momento que Dios había escogido para el hombre y la mujer. Por eso la consecuencia del pecado en el hombre, ¿cuál es? La fatiga en el trabajo. Y la consecuencia en el pecado para la mujer, ¿cuál es? Los dolores de parto. Uno podría decir, la mujer se llevó la peor parte. Entonces, pero claro, ahí vemos que desde un inicio Dios especificaba, ¿no?, hacia dónde estaba dirigido cada persona, y por eso la complexión del hombre está más enfocada al trabajo y la complexión de la mujer está enfocada a ser un poquito más delicada y sobre todo a soportar también, por ejemplo, un embarazo, ¿verdad? Entonces, pero claro, ¿qué tiene que ver todo esto con los sacramentos y sobre todo con el sacramento del orden, ¿verdad? Fíjense que Monseñor Angelo Amato, que fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, destacó y él hablaba de que solamente los hombres pueden ser ordenados sacerdotes. La Iglesia lo que hace es que no puede cambiar la voluntad de su fundador, no puede cambiar la voluntad de Jesucristo. Y eso es algo que nosotros hemos querido manipular. Nosotros tenemos que tener claras ciertas cosas. Cuando nosotros celebramos los sacramentos y vamos a volver a repetir algo que ya conocemos, cada sacramento tiene su materia y su forma, ¿verdad? Su parte física y sus palabras que transmiten la gracia. ¿Te recuerdas tú, Crisia, cuando hablábamos del bautismo, verdad? Correcto. ¿Cuál era la parte física del bautismo, lo material del bautismo? El agua. El agua, exactamente. ¿Y cuál era la forma, las palabras? ¿No? La que decía, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si yo cambio el agua o cambio las palabras, invalido el sacramento. Pero el sacramento, antes de hacer eso, tiene que cumplir una serie de condiciones, ¿verdad? O sea, los padres pues tienen que seguir una serie de catequesis, los padrinos tienen que ser aptos, se tiene que presentar una serie de documentación a la iglesia, y entonces, cumpliendo ya todos los requisitos, entonces, vaya, ahora sí podemos hacer el rito del bautismo, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con el sacramento del orden. Tenemos que ir viendo cuáles son las condiciones a cumplir con el sacramento del orden. Entonces, el derecho dice, ocupa la palabra vir, que es V-I-R,
que significa varón, ¿verdad? Varón. Entonces solamente, dice el derecho, los varones, ¿no? Pueden ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar la voluntad de nuestro fundador, que es Jesucristo. ¿Por qué? Entonces, yo creo que eso todavía no responde la pregunta al por qué, ¿verdad? Al por qué. Porque, claro, si nosotros vemos otras denominaciones cristianas, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, por ejemplo, tiene la costumbre de ordenar mujeres, ¿no? Es más, no solamente mujeres, sino también mujeres que cumplen, que llegan supuestamente a la plenitud de ese sacramento, que es, ya se convierten en obispos o obispas, no sé cómo se le llamaría, ¿verdad? Entonces hay mujeres sacerdotes y hay mujeres obispos también, ¿verdad? Y y a veces nosotros decimos, pues claro, sí, a veces incluso la capacidad que tiene la mujer de interpretar la palabra, de vivir los sacramentos, de hacer las cosas que son propias, por así decirlo, de un sacerdote, incluso las podría cumplir de la mejor manera. Y es cierto, o sea, ¿cuántas mujeres no son santas y cuántos hombres no son, desprecian muchas veces ese sacramento que Dios les da, ¿verdad? Entonces, claro, pero si nosotros nos ponemos a ver, vámonos a la historia, ¿verdad? Vámonos a la historia, vámonos a lo que hizo Cristo, porque Cristo es el fundador de todos los sacramentos, ¿no? Cristo fundó todos los sacramentos, nadie más, solamente Cristo, ¿verdad? O sea, el bautismo existía, pero Cristo le dio, lo convirtió en sacramento. El matrimonio existía, pero Cristo lo convirtió en sacramento. Cristo fundó el sacramento de la confirma, Cristo fundó el sacramento de la unción de los enfermos, Cristo fundó el sacramento del orden sacerdotal, Cristo fundó el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Entonces, al ir viendo la fundación, la historia del sacramento del orden, entonces, justamente vemos qué hizo Jesucristo. Jesucristo llamó 12 apóstoles. A los 12 apóstoles les dio el Espíritu Santo a través del soplo, ¿no? Lo vamos a escuchar, creo el viernes o el sábado, vamos a escuchar ese evangelio donde Jesús sopla sobre los apóstoles y les da el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes seguían a Jesús? Seguían hombres y mujeres, seguían a Jesús. María andaba con ella. No, a veces el evangelio hasta nos da un elenco de que ahí va María, la de Cleofás, María Magdalena, María su madre, otras mujeres. Y entonces, pero cuando sopla sobre ellos el Espíritu Santo y cuando les da la autoridad, ¿no? de atar todo lo que tengan que atar aquí en la tierra y desatar todo lo que tengan que desatar aquí en la tierra para que todo quede atado y desatado en el cielo, ¿con quién lo hace? Lo hace solamente con los apóstoles, ¿verdad? Entonces está guardando un privilegio, ¿no? Para estos que nosotros conocemos los príncipes de los apóstoles, los príncipes los príncipes de la iglesia, son los apóstoles, ¿verdad? Y entonces los obispos, ¿no? Que son los sucesores de los apóstoles, también se convierten en esos príncipes de la iglesia, ¿verdad? Entonces, nuestra iglesia es apostólica, ¿verdad? No creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Entonces, al ir viendo que la iglesia es apostólica, nosotros lo que hacemos es suceder la iglesia, es decir, se transmite íntegramente lo que Jesucristo ha enseñado, ¿verdad? Entonces, claro, la iglesia reconoce que la elección y el sacramento del orden fue hecha por nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por esa razón la ordenación de las mujeres no es posible, porque es una voluntad de Dios que es totalmente libre y soberana. Porque cuando Jesucristo manda, lo hace con voluntad libre y con voluntad soberana, ¿verdad? Entonces, por eso que desde ese momento la iglesia y su magisterio no tienen la autoridad, ahí sí no está la autoridad de partir de sí mismos, sino solamente partir del Señor. Te pongo un ejemplo distinto. Nosotros, los sacerdotes, hacemos unas promesas, ¿verdad? Unas promesas. Una de esas promesas, por ejemplo, es la promesa de el celibato, ¿verdad? El celibato no es castidad, ¿no? La castidad
claro, es parte de la castidad, pero no puede ser definida solamente como castidad, sino que el celibato es el abstenerse de sostener relaciones sexuales y en ese sentido entra como parte de la castidad, ¿verdad? Porque la castidad es una virtud también para el matrimonio. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La castidad también y todos así, ¿qué, padre? Sí, los matrimonios tienen que vivir la castidad. Tienen la obligación de la castidad, sí. Entonces, el celibato, esa promesa del celibato, esa no la enseñó Jesucristo. Es más, nosotros vemos que Simón Pedro tenía una suegra, es decir, estaba casado también, ¿verdad? Entonces, y el celibato incluso es una ley de la iglesia que entra no desde los primeros siglos, sino que entra ya más adelante. Entonces, han habido sacerdotes, papas, obispos que han tenido sus familias. Y entonces, esa ley del celibato, ahí es algo que ha hecho la iglesia, ¿no? Pero la iglesia lo ha promulgado como ley. Pero así como la iglesia lo ha promulgado como ley, es decir, lo ha atado en el cielo, ha quedado atado lo ha atado en la tierra, ha quedado atado en el cielo. Pero la iglesia el día de mañana puede decir, vaya, los sacerdotes ya no tienen la necesidad de ser célibes. Entonces puede desatar esa ley aquí en la tierra y queda desatada en el cielo, ¿verdad? Entonces, esa es una ley que no parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que parte de una reflexión de la iglesia. No para el bien, no de los fieles, para el bien del ministerio de la iglesia. Pero en cambio los sacramentos siempre parten de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en este sacramento del orden, ese parte, o sea, se origina en Cristo y por eso nosotros solamente podemos cumplir la voluntad de Cristo. Y entonces en ese sentido, Cristo solo llamó hombres en ese momento y por eso por la eternidad la iglesia solamente puede llamar hombres, ¿verdad? Si Cristo hubiese querido cambiar la voluntad, pues lo hubiera enseñado. Porque nosotros no podemos poner cosas nuevas que Cristo ha dicho, si Cristo ya lo dijo todo. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vemos que las ordenaciones son imposibles para las monjas, aunque son pueden llegar a ser mujeres muy santas e incluso con capacidades teológicas, bíblicas, litúrgicas o lo que sea, mejores que los sacerdotes, pero al final, así como lo ha dicho el derecho canónico, es vir, es decir, solamente el varón. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Jesucristo en su momento. Entonces, no es que sea una discriminación, no es que sea una denigración tampoco a la mujer, sino que es la voluntad libre y soberana de nuestro Señor Jesucristo, y como el sacramento parte de la voluntad de Cristo, nosotros ahí no podemos modificar, porque si no estaríamos invalidando. Así como es como que si cambiáramos el agua en el bautismo, como que si cambiáramos las palabras en el matrimonio, como que si cambiáramos el óleo en el sacramento de la unción de los enfermos, ¿verdad? Entonces, claro, es simple y sencillamente esto. Al final, ¿por qué lo hizo el Señor? Es algo que nosotros no lo vamos a lograr entender, sino solamente lo vamos a poder creer por fe, ¿verdad? Entonces, ahí está. Muchísimas gracias por esta pregunta, qué bonita, ¿verdad? Sí, y también pensaba, padre, que a veces no es necesario un gran título, que nos reconozcan para ser santos y para llevar la palabra de Dios. No busquemos como el sobresalir quizás, sino que siempre sea Dios el que vaya delante de nosotros. Claro que sí, ¿no? Y como hay hombres santos que no son sacerdotes, ¿no? Y que en su momento quizás no tenían ni siquiera el deseo de convertirse en sacerdotes, sino que simple y sencillamente a vivir la voluntad de Dios, ¿verdad? San Juan Diego, ¿no? O sea, es el que me viene a la mente. San Juan Diego, incluso después de haber sido escogido por la Virgen, después de haber presentado la tilma con la imagen de la Virgen y todo, él no optó por ser sacerdote, sino que optó por cuidar lo que la Virgen le había confiado. Eso. Y eso le consiguió también la santidad, ¿verdad? Entonces, y de ahí pues grandes mujeres santas, también mujeres que han movido también la voluntad de la iglesia. No hace como mes y algo celebrábamos a Santa Catalina de Siena,
Y Santa Catalina de Siena, una mujer común y corriente que logró doblegar la voluntad del Papa para que regresara a Roma, porque en ese momento el Papa se había ido de Roma y había hecho su sede en Aviñón, en Francia. Y entonces había una gran disputa entre la iglesia, que en ese momento hasta se llegó a tener 3 papas, ¿verdad? en un solo tiempo. Y entonces, porque no se ponían de acuerdo, ¿ve? Ahí estaba el gran conflicto eclesial, o sea, el gran conflicto de iglesia, y Santa Catalina de Siena logra doblegar la voluntad de la iglesia escribiendo unas cartas, imagínate, y entonces se las envía al Papa diciéndole su lugar es Roma, porque la iglesia históricamente siempre ha escogido a Roma como la sede de toda la iglesia. Entonces, el Papa tiene que estar en Roma, ¿verdad? Imagínate. O sea, una mujer que doblega la voluntad de la iglesia. Sí. Y no fue ordenada papa ni sacerdote. Nada, ¿verdad? Nada. Entonces, o sea, la verdad es que la historia todo ya está. No todo ya está. Basta que nosotros nos metamos en la historia, querer conocer la historia, y ahí vamos a ir viendo cómo todo esto cobra sentido. Muy bien. ¿Siguiente pregunta, padre, o usted me indica? Sí. Siguiente. Para no quedarnos solo con una. Claro que sí. Buenos días, hermanos de Radio Paz y bien para todos. Espero en el Señor que hayan amanecido bien. Saludos al Padre Fel y a las hermanas que están ahí acompañando. Padre, yo quería hacerle una preguntita. Fíjese de que nosotros, pues, en la comunidad donde yo vivo, tenemos al Santísimo, tenemos 2 años de tenerlo, pero hay una pareja que es la que, pues, lo va a traer, ¿verdad?, hasta la parroquia, y es la que se encarga de distribuirlo aquí en la comunidad. Mi pregunta es, padre, ¿una persona que esté esterilizada puede dar el Santísimo? Es una inquietud, pues, que nos han hecho llegar a nosotros, y como, pues, mi persona coordina la comunidad, tengo esa pequeña duda, que nos han dicho que una persona que está esterilizada o que está evitando tener bebés, pues no puede dar la comunión. Padre, si nos ayuda, por favor. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. Esta pregunta está difícil, ¿eh? Sí, mire, bueno, al personal nunca me había puesto a pensar, pero si la pregunta es porque sí sucede. Okay. Sí, no, esta pregunta sí está un poco difícil, pero es una pregunta muy interesante también. Y hablemos un poquito sobre qué conlleva la esterilización, ¿verdad? La esterilización es, en mujeres, si no me equivoco, es el amarrar las trompas de falopio, y en los hombres es lo que se conoce como la vasectomía, ¿verdad? Entonces, para que la razón de ser de la esterilización es el hecho de que la mujer no quede embarazada, ¿verdad? Entonces, claro, esto es un poquito delicado. Y bueno, familia en Cristo, ahorita quizás le vamos a robar a Karencita unos 20 minutos más. Que pase, cuando venga, que pase, claro, Karencita. Sí. Entonces, aquí es a donde lo que te decía también, que dentro del matrimonio se vive la castidad, ¿verdad? La castidad es una obligación, pero no es una obligación porque la iglesia te lo manda a que uno se abstenga a estar sosteniendo relaciones sexuales, sino que es una obligación porque te ayuda a crecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la castidad? La castidad no es no tener relaciones sexuales, no lo es. La castidad es saber ordenar la vida en torno al amor, ¿verdad? Entonces, fíjate que cuando nosotros hablamos del tema de la sexualidad, entonces la sexualidad puede ser vista desde 2 puntos de vista, ¿no? Puede ser vista desde algo apasionado, ¿no? Desde algo que solamente te enciende y que alimenta el placer, o podemos ver la sexualidad como un acto propio del matrimonio, que es el acto sublime, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cuando una pareja casada sostiene relaciones sexuales, ahí se entrega completamente. Es un acto de donación, no es un acto de donación. Me recuerdo ustedes saben que yo soy muy devoto a San Juan Pablo II, y San Juan Pablo II, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, pasada un poquito la época de la Segunda Guerra Mundial, él se iba con los jóvenes a
a caminar, se iban a un río, en el río ponían un par de lanchitas, de barcas, y se ponían a estar ahí, y los jóvenes se ponían a hacerle preguntas que generalmente ellos no se atreverían a hacer a su familia, no se atreverían a hacer a sus padres, porque sabían que son temas que, quieras o no, son tabú, ¿verdad? Son temas que cuesta hablar. No es fácil ponerse a hablar con los jóvenes de la sexualidad. Hoy en día cuesta. Imagínense en aquel tiempo que todavía la forma de pensar era un poquito más cerrada. Entonces estos jóvenes pues aprovechaban cuando salían con el Papa Juan Pablo II, y le decían, bueno, ¿y qué tiene que ver con la sexualidad y todo? Y más que, bueno, estamos hablando de los años 40, más adelante en los años 70 explota la gran revolución sexual, y desde entonces pues ha venido un poquito en decadencia este tema, a modo tal de que ya se ve como algo normal, incluso fuera de tener una relación matrimonial, ¿verdad? Entonces, claro, los jóvenes le preguntaban, ¿verdad? Que, no, ¿por qué es que la relación sexual tiene que ser guardada para el matrimonio, ¿verdad? O sea, ¿por qué tiene que ser algo que es propio del matrimonio? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros los jóvenes si al final es algo bueno, ¿verdad? O sea, porque la sexualidad en sí misma no es mala. Entonces, Juan Pablo II, en ese momento el padre Carol, lo que les decía era que al final es un acto de donación, y nosotros tenemos que ver la donación de dónde proviene, cuál es la raíz de la donación. La donación, su raíz es el amor, ¿verdad? Es el amor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la virtud del amor, tenemos que verla no solamente como una virtud de que a mí me gusta, hago lo que quiero y eso, sino que la virtud del amor es una virtud que viene de Dios, ¿no? Y aquí vemos cuáles son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y la caridad. Caridad es amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así ha sido definida la esencia de Dios. Dios es amor, ¿verdad? Nosotros ocupamos la palabra de amor, ocupamos la palabra caridad. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es más, la traducción latina de este versículo de San Pablo es Deus caritas est, ¿verdad? Que es también el título de un libro de el Papa Benedicto XVI, una encíclica del Papa Benedicto XVI. Entonces, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios, con cada uno de nosotros, tiene una relación única, tiene una relación exclusiva, tiene una relación total. La relación que yo tengo con Dios es muy distinta a la relación que tú, Crisia, puedas tener también con Dios, que también el tío Rafa pueda tener con Dios. Y la relación que Dios tiene conmigo es única, exclusiva y total, ¿verdad? Y entonces Dios se entrega a mí de una manera, y Dios se entrega a ti de otra manera. Lo que hace Dios es, a mí me entrega todo su amor y a ti te entrega todo su amor. ¿Cómo puede hacer eso? Porque es Dios, ¿verdad? Entonces Dios es omnipotente, ¿verdad? Y puede hacer lo que quieras, ¿no? Ya la misma escritura dice, no, tú con un abrir y cerrar de ojos no puedes hacer pasar 1000 años. Entonces, pero la relación es única. O sea, Dios me da todo su amor única a mí, y Dios a ti te da todo su amor único a ti, ¿no? Entonces eso lo creemos por fe, ¿verdad? Lo creemos por fe. Lo entendemos, no lo podemos explicar, pero lo creemos por fe. Entonces, claro, cuando nosotros vemos la cruz, que es el acto de amor más grande que existe, ahí vemos una entrega total, y vemos a un Cristo desnudo, vemos a un Cristo golpeado, vemos a un Cristo humillado, vemos a un Cristo lacerado, pero vemos un Cristo que está amando y entregándose a nosotros de manera única, exclusiva y total, ¿verdad? Y entonces muchas veces el acto sexual es así, ¿no? Donde la pareja, el hombre, se está entregando a su mujer de una manera única, exclusiva y total, ¿verdad? Y se ve, porque cuidar la casa, ¿no? Pagar las cuentas, darle de comer a la familia, conseguir trabajo, eso no es una entrega de amor única, exclusiva y total. Entonces, la única expresión que existe dentro del matrimonio, que es única, exclusiva y total, es la relación sexual. Es la única. Porque ahí no lo puedes hacer
No, es un momento único, es un momento exclusivo, no es que vas a invitar a nadie más a vivir ese momento. A menos que tenga un desorden. Sí, y es total, o sea, es completamente, aquí estoy, es una donación y es entregarse completamente. Entonces, ahí vemos, por eso es que la comparación de la relación sexual con la entrega en la cruz, porque es único, exclusivo y total, ¿verdad? Entonces, claro, ya cuando entendemos esto, vemos por qué es que Cristo y la iglesia han deseado que la relación sexual sea solamente dentro del matrimonio. Entonces, claro, pero como te digo, la sexualidad puede ser vista desde un punto de vista ordenado, que es esto que acabamos de decir, o desde un punto de vista desordenado. ¿Por qué? Porque alimenta el placer y la pasión. Y entonces cuando se ve desde un punto de vista desordenado, lo que se empieza a hacer es que se empieza a ver la sexualidad como un apetito, no como un apetito. Entonces, cuando se ve como un apetito, entonces ya no se está viendo como una entrega única, exclusiva y total, fruto del amor, sino que se está viendo como algo instintivo, algo de lo que yo me necesito llenar, ¿verdad? Y entonces por eso se busca, ¿no? el empezar a sostener, porque son reacciones instintivas, ¿verdad? O sea, nosotros también tenemos instintos y la sexualidad es un instinto, ¿no? O sea, cuando nosotros nos dejamos dominar por los instintos, al final es eso lo que queremos buscar, ¿verdad? Satisfacer los apetitos que tenemos, ¿verdad? El hambre es un instinto y cuando nosotros tenemos hambre queremos satisfacer, ¿no? ese deseo que tenemos de comer, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué pasa? Cuando no dominamos el hambre, ¿no? Vienen los grandes problemas, ¿verdad? Sí, se nota, padre. Y así estamos, por no dominar. Por no dominar el instinto de hambre. Entonces, regresando un poquito a esto, ¿verdad? Claro, ahí es a donde ya vamos viendo que va cobrando sentido lo que decimos de vivir la castidad dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque vivir la castidad es una virtud. Es una virtud que es fruto de la fortaleza, ¿verdad? Entonces, la fortaleza es también es un vínculo que tú vas creando también con Dios y en este caso con la pareja, ¿verdad? Entonces, claro, vivir la castidad no es esforzarte por mantener la sexualidad de modo ordenado, ¿verdad? De modo ordenado. Entonces, cuando se vive de modo desordenado, las parejas comienzan a sostener relaciones sexuales a diestra y siniestra, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez dando una charla en una parroquia y hablábamos justamente de este tema. Y entonces hablábamos un poquito sobre la paternidad responsable y de los métodos. Yo no desarrollaba el método, sino que lo mencionaba, los métodos naturales de anticoncepción, ¿verdad? Que son a veces hasta más seguros que los métodos artificiales de anticoncepción, ¿verdad? Y entonces, uno de los métodos, pues el método Billings, que no sé si muchos lo conocerán o no lo conocerán, pero es ese método que tiene que ver con los días de infertilidad que tiene una mujer cuando está pasando de un mes a otro, ¿no? Es decir, que ya el óvulo que tuvo ahí en su vientre no fue fecundado y entonces ese óvulo muere y lo desecha y viene el nuevo óvulo bajando por las trompas de falopio que todavía no ha llegado a instalarse en el útero, ¿verdad? Entonces, en ese periodo de tiempo es que la mujer es infértil y por eso es que esos son considerados como los métodos naturales de anticoncepción, pero ¿cada cuánto sucede eso? No en una mujer que tiene su periodo regular, ¿cada cuánto le sucede eso? Cada mes. Cada mes. ¿Cuántas veces? Una vez. Entonces yo le decía a la gente con la que tenía, entonces, ¿cuántas veces se puede vivir esos métodos naturales una vez al mes? Y entonces todos se ponían a cuchichear, murmurar. ¡Qué escándalo! Sí. No, pero te das cuenta que incluso dentro de los cristianos católicos que no tenemos esta concepción
de lo que realmente significa la sexualidad, ¿verdad? Entonces, claro, ya cuando nosotros vemos que ese apetito, o sea, es más que todo por satisfacer el apetito, ¿no? De que una pareja esté sosteniendo relaciones sexuales varias veces por semana o varias veces por mes, ¿no? Tiene por necesidad que recurrir a métodos artificiales de anticoncepción, ¿verdad? Y el Papa San Pablo VI ya lo hablaba, ¿no? Eso no se puede. Él sacó una encíclica que se llama La Humane Vitae. En La Humane Vitae habla sobre los grandes problemas y pecados que esto contrae. ¿Por qué? No por el mismo hecho de que nosotros querramos, que la iglesia quiera decirle al matrimonio no tengan relaciones, sino que es porque esto alimentas el placer, alimentas la pasión, alimentas el instinto, alimentas el apetito y al final te olvidas de la virtud, te olvidas del amor, te olvidas de la fortaleza, te olvidas de la castidad y entonces, claro, eso después se convierte en un peligro. ¿Por qué? Porque se convierte en una puerta de tentación. Porque ¿qué pasa cuando una de las partes, ya sea el hombre o la mujer, que quiere satisfacer su apetito, su instinto, ¿no? Su placer, su pasión, y la otra parte no quiere, ¿no? Se recurren a otros pecados. Se puede recurrir a pecados individuales o se puede recurrir a pecados, ¿no? Con alguien más o colectivos, ¿verdad? Entonces ya esas cosas son demuestran un peligro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, voy a minorar el mal con otro mal. Voy a ocupar métodos de anticoncepción artificiales. Y entonces, pero claro, la iglesia te dice, eso está mal. Sí, pero yo no puedo frenar a mi esposo o a mi esposa, ¿no? De esto. Entonces, voy a irme con la esterilización, porque ya tengo 5 hijos, ¿no? Y todo. No, este hombre, esta mujer sigue, ¿no? Entonces, claro, o sea, también por vivir la paternidad responsable. Si yo no puedo estar teniendo más hijos, ¿cómo los voy a mantener, verdad? O sea, esa es la forma de pensar muchas veces. ¿Cómo voy a mantener yo a mis hijos si estoy quedando embarazada cada rato, verdad? Entonces, ahí es a donde vemos también la paternidad responsable. Aquí es donde critican mucho al Papa Francisco, ¿verdad? Porque el Papa Francisco, una vez en un viaje, estaba en la entrevista que él daba en el avión, ¿verdad? A los periodistas que suben en el avión con él y le preguntaban sobre la paternidad responsable. Y él decía, es que la gente tiene que dejar de estar teniendo relaciones como que fueran conejos, decía. Entonces, claro, lo decía en una forma divertida, no lo decía en una forma por querer criticar, pero claro, o sea, sabemos que la prensa, los medios, pues siempre han sido un poquito duros también al momento de escuchar las palabras que salen de alguien, ¿verdad? Y entonces, claro, la esterilización es un enorme daño a la riqueza de cada hombre, de cada mujer, porque primero, es optar por algo malo, no es optar querer justificar un pecado, no es querer justificar un pecado. ¿Por qué? Porque las parejas que no saben vivir su sexualidad están cayendo en pecado, ¿no? Esto es algo que nosotros, si bien es cierto, no es un pecado grave, ¿no? Grave como tal, en el sentido de que se hace dentro del matrimonio, pero es pecado. ¿Por qué? Porque al final, para sostener las relaciones sexuales de modo correcto, dice el derecho que tiene que ser a modo humano. ¿Qué significa sostener relaciones sexuales a modo humano? Significa que tiene que ser hecho de la forma natural como fue creada la relación sexual, ¿verdad? Entonces, cuando se busca terminar el acto fuera o cuando se busca hacerlo de un modo distinto que no tenga que ver con la naturaleza de esto, eso no es a modo humano, ¿no? Fíjate que yo que trabajo en el tribunal, tuvimos un caso una vez, ¿no? Y me llamó mucho la atención este caso, porque el matrimonio, durante la convivencia matrimonial, la pareja tuvo relaciones sexuales solamente una vez. Ya solamente una vez basta para consumar el matrimonio. Entonces, vine yo y le pregunté a la persona que yo estaba entrevistando,
y ustedes cuando sostuvieron sus relaciones sexuales consumaron el matrimonio, ¿sí? Yo le dije, no te lo voy a hacer, esta pregunta no es por curiosidad, le dije, pero cuando terminó el acto, ¿cómo fue? Yo terminé fuera, padre, me dijo. Terminé fuera. Eso no es modo humano. O sea, podrá haber sido lo más natural posible, pero el hecho de que haya decidido no terminar el acto como se debe de terminar, ya eso te invalida. No invalida, sino que simple y sencillamente es no sostuvieron relaciones sexuales a modo humano, ¿no? Entonces, todas las morbosidades que salen hoy en el día, eso no es modo humano, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es a donde vemos también cuando una pareja que tiene que recurrir o a no cumplir las relaciones sexuales a modo humano, o a recurrir a la esterilización, o a recurrir a uso de métodos anticonceptivos artificiales, todo eso es pecado, ¿verdad? Y entonces, a veces la iglesia es tolerante, ¿no? La iglesia es tolerante. Te expongo un caso, Cristian, y ahí el tío Rafa también. Y los dos así. Fíjate que fue un caso que me lo presentó. 2 casos le voy a poner. El primero es una pareja. Estos casos también me los expusieron a mí y fue bien difícil encontrar la respuesta. Entonces la primera es una pareja que sostiene relaciones sexuales varias veces a la semana y cada una de las veces pues lo hace recurriendo a métodos artificiales de anticoncepción. Y entonces fueron ellos donde el sacerdote y le expusieron el caso, ¿verdad? Y entonces vino el sacerdote y empezó a hablar con ambos, ¿verdad? Con ambos. Y entonces empezó a hablar con la mujer, empezó a hablar con el hombre. Al final pues los reunió a ambos y les dijo, vaya, miren, síganlo haciendo. Sigan sosteniendo relaciones sexuales, ¿no? Con la frecuencia con la que puedan ir haciendo y haciendo uso de los métodos artificiales de concepción. Se lo dijo un sacerdote, ¿verdad? Se lo dijo un sacerdote. Entonces, claro, si yo les hago la pregunta ahorita, usted me va a decir, eso está mal, ¿verdad? Está mal. Pero ahí viene la siguiente parte, por eso es que hay que dar el contexto completo. ¿Por qué es que el sacerdote les dijo que sí? Y aquí no quiero justificar, y yo, familia en Cristo, quiero que de verdad pongan mucha atención a lo que voy a decir ahorita, porque no es que estamos encontrando una falla en el sistema, porque no se trata de eso, porque cada caso es particular, cada caso es único, y si hay familias y matrimonios que están viviendo estos problemas, yo aconsejo que hablen con los sacerdotes, aconsejo que hablen con la pastoral familiar, aconsejo que hablen con eso. Entonces, en este caso, lo que sucedía es que el matrimonio, pues el hombre venía de una situación muy, pero muy difícil, donde él había vivido abusos, incluso en su infancia, en su juventud, como él, pues al final su cabeza veía la sexualidad, como decíamos, simple y sencillamente como algo instintivo, de apetito, que era para satisfacer el placer y la pasión, ¿verdad? Sin embargo, más adelante, cuando conoce a su esposa, con la que se casa, pues él ve que empieza a entrar un poquito en la conversión y ya no empieza a buscar varias parejas, porque él tenía varias parejas sexuales en su momento, y entonces, pero ya con la esposa, pues dice, no, yo a esta mujer la amo. Entonces empieza a ver algo distinto, empieza a surgir la virtud, pero claro, la virtud no inmediatamente te mata el apetito, la virtud no te mata inmediatamente el instinto, sino que es algo que es de trabajo, o sea, porque las virtudes son de trabajo, los pecados son que entran, pero la virtud es de trabajarla, ¿verdad? Y entonces, claro, dentro de esto, para no ir a buscar a otras parejas, para no ir a buscar satisfacer la sexualidad en otros lugares, entonces es que le pedía a su mujer puede sostener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué les dijo el sacerdote? Ok, mantengan ahorita este hábito, pero trabajen por llegar, ¿no? a irlo bajando. Es decir, sigan trabajando la virtud para que después
no, ya no tengan que recurrir a otros pecados, ¿verdad? Entonces, mata un mal mayor con un mal menor, ¿verdad? Me comprende, dice el padre. Sí, padre. Mire, yo me voy a quedar con algo bien importante y estoy leyendo los mensajes porque anticipadamente yo estoy viendo el Facebook de la radio, y ya lo va a leer usted y ojalá también lo hagamos al aire. Y lo importante de establecer una buena comunicación con la pareja, establecer una buena comunicación con nuestro guía espiritual, y eso es muy importante, tener nuestro guía espiritual, y también con nuestro doctor de cabecera, con ya sea las mujeres con su ginecólogo o ginecóloga, quien lo pueda ver, para establecer como esta decisión que va a ser de ambos. Nadie puede decidir por uno de los dos, sino que es una decisión de ambos. Claro que sí, no, por eso es que te digo, o sea, a mí cuando me expusieron este caso me pareció, o sea, de buenas a primeras uno dice no, ¿verdad? Pero no conoce el contexto. No conoce el contexto, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es donde uno va aprendiendo a responder depende, ¿verdad? Entonces, pero ves aquí, este caso es particular, ¿no? O sea, vemos esa persona que tenía ese contexto, tenía esa historia, y cómo el sacramento y cómo la otra parte en su donación, pues ayuda a trabajar eso. Entonces, en virtud de salvaguardar el vínculo sacramental del matrimonio, es que el sacerdote dijo, vaya, trabájenlo esto por el momento, síganlo viviendo de esta manera, y después, pero no, que no sea lo único que piensen, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ya el cura ya me dio permiso para sostener relaciones sexuales a diestra y siniestra. No, mentira. Lo que se les está diciendo es que trabajen para llegar a esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que cada caso tiene que ser tratado, así como tú decías, con el sacerdote, con la pastoral familiar, con el médico de cabecera y esto, ¿verdad? Entonces, claro, la esterilización lo que hace es dañar, ¿verdad? Dañar la riqueza de cada hombre, de cada mujer, porque es una riqueza estar sano, ¿verdad? El gozar de libertad, pero también es importante el cuerpo, que todo el cuerpo funcione correctamente, ¿verdad? Y entonces, si se ligan las trompas de falopio de la mujer o el hombre se somete a la vasectomía, lo que hace es que se suprime la habilidad de fecundidad que debería ser propia, ¿no? Propia. No toda relación sexual es en vista a la procreación, pero sí la procreación es parte de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, y los hijos que el Señor quiera regalarles, eso son un regalo, ¿verdad? Ahí viene el otro caso, ¿verdad? Que nos llegó. El otro caso es que venía una hermanita religiosa a confesarse y decía que en su convento la Madre Superiora había distribuido métodos de anticoncepción artificial a cada una de las monjitas. Decía, vaya, ténganlos en sus cuartos por si acaso. Ay, Dios mío. Familia de Cristo, que hubiera visto al tío Rafa abrir los ojos. Él no se enfoca en la cámara. Sí, él no se Deberíamos enfoca. de tener una tercera cámara. Ya lo voy a enfocar de nuevo. Sí. Entonces, ahí van a ver al tío Rafa. Yo creo que sí se ve, sí, ahí está. Sí, entonces, pero abrió los ojos que le cubrió la mitad de la cara. Entonces, familia en Cristo, una vez más, esto tengo que darles el contexto completo, ¿verdad? Entonces, porque claro, de buenas a primeras, yo creo que a cualquiera habrá escandalizado escuchar esto, ¿no? Una madre superiora que le da métodos de anticoncepción artificial a cada una de las monjitas para que los tengan en el cuarto y que, por si acaso. ¿Cuál es el contexto de esto? Esta monjita hacía misión en un país conflictivo y la ciudad o el pueblo donde estaba era un pueblo que muchas veces era ocupado de paso para guerrilleros o para gente que estaba promoviendo bastante la guerra. Y entonces hubo muchos casos donde estos guerrilleros o la gente que promovía la guerra se metía al convento a estar violando mujeres, a estar violando a las monjitas, ¿verdad? Entonces, claro, eso aparte de crear un trauma extremadamente grande en la mujer, pues sobre todo pues se queda, bueno, ¿y qué hago hoy, verdad? O sea, ¿qué haría una monjita embarazada? Si ella quiere vivir su
su vocación, pero está embarazada fruto de una violación, ¿no? Entonces, claro, ahí entraba un poquito el conflicto. Entonces la Madre Superiora, no preveyendo, estamos en esta situación, en una situación donde hay conflicto, en una situación donde puede llegar a suceder este escenario, entonces mejor que cada una tenga su método de anticoncepción artificial en caso para salvaguardar el cuerpo de ella, ¿no? Para salvaguardar sus cuerpos. No, está malo eso. No, al final, cuando conocemos el contexto, ya vamos viendo, o sea, estamos haciendo uso de un mal menor para prevenir un mal mayor, ¿verdad? Entonces, no quiere decir de que, claro, que entonces el hijo de una violación no es un regalo de Dios. Claro que sí, es un regalo de Dios. Y claro que sí, se tiene que amar y cuidarse de la mejor manera posible. Pero, o sea, si uno puede controlar, por ejemplo, algunas condiciones, y yo creo que aquí no quiero entrar en ambigüedades, y por eso no voy a ahondar en esto, porque esto crea mucha ambigüedad. Entonces, cuando en este tipo de situaciones y en este tipo de causas, ahí es a donde sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, por eso, al final, pues, hay que entender, ¿no? La sexualidad es una parte importante de la vida matrimonial, fruto del amor, comparado al sacrificio de Cristo en la cruz, porque es una entrega única, exclusiva y total. Y entonces quienes optan por la esterilización están cayendo en un pecado grave, ¿no? Y sobre todo es un pecado que les va a acompañar a lo largo de su vida. Claro, ese pecado se perdona, ese pecado es un pecado que al final Cristo pues lo comprende y Cristo en su misericordia lo perdona, pero también qué imagen estamos dando nosotros frente a la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaría yo en este caso, ¿no? de esta mujer o de esta persona que se ha sometido a la esterilización y que está como ministro de la comunión? Ya el párroco sabrá, ¿verdad? Ya el párroco sabrá el por qué, conocerá la historia, conocerá las condiciones, conocerá el contexto, y si lo ha puesto es por que lo ha sabido discernir, ¿verdad? Y entonces si lo ha sabido discernir, ya el párroco pues tiene sus condiciones. La persona lo que tiene que hacer es mantener su vida de fe, ¿no? Mantener su vida de fe y manifestar. Y si llega alguien y dice, tú te esterilizaste, sí, yo cometí un error, cometí un pecado, tengo que vivir la consecuencia de ese pecado, pero tú no lo hagas, ¿no? Tú no lo hagas. Entonces es esa defensa. Me viene a la mente ahorita que estaba diciendo esto, la historia de Abby Johnson, ¿verdad? Abby Johnson, que fue esta mujer que fue casi que la portavoz de esta clínica de Planned Parenthood en Estados Unidos que promueve millones y millones de crímenes del aborto. Entonces ella que promovió cientos de miles de abortos mientras ella trabajó ahí, y después entra en su conversión y ahora es la gran defensora de la vida, ¿verdad? Eso, claro, todo lo que ella vivió ha sido perdonado, no ha sido borrado, pero ha sido perdonado por Dios, y entonces ahora ella vive en defensa de la vida, ¿verdad? En defensa de la vida. Sí, yo hice esto, yo cometí estos errores, yo cometí estos pecados, Dios en su misericordia me ha perdonado y ahora hago esto, ¿verdad? Entonces es lo mismo con la esterilización, ¿verdad? Entonces ciertamente para nosotros es algo que tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Bien, se nos fueron más ganando como siempre, padre, hemos roto récord. Bueno, solamente antes de irnos, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando a raíz del 88, en la señal del 88.5, a quienes nos están escuchando en nuestra señal de internet en el www.radiopaz.com.sb. Miren, con este romper récords, cómprenos boletos, por favor. Sí. Y somos más de 30 en Facebook. Sí. Hoy también hemos tenido de las mayores vistas. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, aprovechar un par de saluditos también. Eli Ventura, buenos días, Padre Fer, saludos a todos. Desde Maryland, bueno, un gran abrazo hasta allá, hasta Maryland. Iris Rivera, buenos días, Padre Fer. Y Crisia, aquí pendiente de Tempranito con Jesús y de las preguntas. Gracias, porque con estos programas aprendemos mucho. Muchas bendiciones también para ustedes.
Le comento que la radio me ayuda muchísimo y que los escucho todos los días. Y saludos a la familia de Eli Ventura, que vive en Cojute. De ahí, Dora Aparicio. Me encanta escucharles. A nosotros nos encanta que nos escuche y que nos escriba. Radio Paz la llena de alegría. Bendiciones. La amo. Dice, los amo, dice, hermanos, que Dios les bendiga. Irma Vargas, buenos días, Padre Fer, Crisia, buen programa, aprendemos mucho. Graci Rangel, saludos y bendiciones, les escucho desde Portland, Oregon, Estados Unidos. My God. Bendecido jueves eucarístico, jueves sacerdotal, oremos por todos los sacerdotes del mundo entero y su santidad. Rosalba de Ventura, buenos días, Padre Fer, gracias por bonito programa. Hermanitos Esquivel, saludos a ellos también. Dora Lizama, Reina Cerón, Karen Ruth Aguilar de Tule, Juanita de Revelo. Karen Ruth Aguilar nos escribe desde Lourdes, Colón, escuchando tempranito con Jesús. Juanita de Revelo, buenos días, Padre Fer, bendiciones, lo sintoniza desde Chalchuapa. Marta Enríquez, Reina Cerón nos dice, buenos días, me gusta mucho el programa, los estoy escuchando de mis trabajos en La Escalón, aquí cerca está. Sí, saludos al jefe. Bueno, saludos al jefe, no, seguramente tiene audífonos. Sí, ok. Marina de Chávez, René Celaya, buenos días, le de Dios, a la gran familia en Cristo, un cordial saludo de paz y bien, les saludo desde Lourdes, bendiciones en abundancia para este día. Susi Caballero también está viendo la transmisión. Aquí, bueno, interesante tema. Abelina Peña, Conchi Coca de Landa Verde, Orellana Gloria, Alexandrita Olmedo Salazar. Buenos días, familia en Cristo. Los escucho desde Santa Ana, ¿verdad? Ángela González, Huawei de Arias, que nos manda aplausos, aplaxos, ¿verdad? Marina Chávez desde Ciudad Futura. Lío Carrillo, Roxana Vanessa Shutin Sariles, Yajaira Valencia, Verónica Romero, Hernández. Ya lo vio, que dice que se siente bien regañado espiritualmente. Sí. Bueno, dice, bendecido jueves, Padre Fer, Crisia, bien regañado espiritualmente, pero muy importante tema, ¿ok? Iris Rivera, los escucho desde Colonia Escalón, otra que está aquí nomás, en el trabajo. María Oromicila Beltrán, Marta Elena Benítez, Ana Gloria Figueroa, Araceli Dijerón, nos encanta escucharles, sí, ¿verdad? A nosotros nos encanta que nos escuchen también. Araceli Ábalos, Janet Velasco, Meli Ramírez, desde Lourdes también, Germán Antonio Carrillo, el tío Germán. ¿Le suena? Ya sé quién. José Luis Mazariego, María Fernández, Betty Chavarría, varios, ¿verdad? Elena González, Nuria Lara, Marvin Montiel, saludos desde California, dice Yajaira Valencia, Dora Aguilar y Nuria Lara, dice un tema muy interesante, gracias Padre, ¿verdad? Entonces síganos enviando sus preguntas, síganos enviando sus comentarios también, a nosotros nos encanta que surjan todas esas inquietudes, esas preguntas en su interior. Y esto, pues nosotros en la medida de lo posible iremos respondiéndoles en preguntas al Padre Fer. Ya vino Karencita, ¿verdad? Sí, fíjese que se siente porque la tengo aquí. Es la patrocinadora oficial de Preguntas al Padre Claro. Fer. Karencita. Karencita que se venga. Para que se venga al locutorio. Que se venga, que se vaya para el locutorio. Es la patrocinadora oficial. Entonces, sí, hoy le vamos a agradecer al aire que nos patrocina de 9 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Hoy hasta las 9:45. Sí, mire, hoy casi llegamos a las 12, si gusta. Sí. Entonces, aquí está. A ver, ¿qué número es? ¿Qué número es? Es el número 4. Número 4. Número 4. Entonces, hoy vamos a hacer pregunta Karencita. Preguntas a Karencita. Buenos días. Pero fíjense, familia en Cristo, que no es por gusto que le hemos invitado a Karencita el día de hoy, sino que hoy esta muchachita, locutora de Radio Paz, está cumpliendo años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Te sientan bien los 33. Claro. Tiene una cara de 33, Karencita. Sí. A mucha honra, padre. A mucha honra, dice. Sí. Bueno, familia en Cristo, entonces a los que nos están siguiendo a través de nuestra señal de Facebook, ahí están viendo a Karencita, ¿verdad? Y aquí le estamos poniendo
No, las mañanitas. Siempre ella las coloca a esta hora, ahora son para ella. Ahora son para ella, ¿verdad? Entonces, Karencita, felicidades, que el Señor te bendiga, te proteja, te guarde en todo momento, que te cumpla los deseos del corazón y sobre todo muchísimos años más. No solamente 33 más, no solamente otros 33 después de esos 33, sino muchos más, ¿verdad? Multiplicando los 33. Seguir multiplicando los 33, exactamente. Entonces, familia en Cristo, mándennos también los mensajes de felicidades a nuestra locutora, Karencita Juárez, ¿verdad? Que el día de hoy está cumpliendo años, ¿verdad? Años. Hemos querido ponerle unos globitos ahí en la cabina. Somos expertos en decoración. Pero uno se nos cayó, algunos se nos cayeron. Aceptamos donaciones de 100. Entonces, sí, pero familia en Cristo, viera aquí la pasamos bien y sobre todo porque estamos en compañía de cada uno de ustedes, ¿verdad? Viene el coro que contraté, Karen Juárez, dele la bienvenida al coro que contraté. Ahí está. Bueno, aquí se nos está llenando el locutor. Sí, pasen adelante, por favor, pasen adelante. Bienvenidos. Bueno. Entonces, qué alegría, Karencita. Muchas gracias, padre. ¿Cómo te sientes el día de hoy, en día de tu cumpleaños? Feliz. Gracias a cada uno de ustedes por sus detalles, por sus palabras. Qué bonito y qué dicha más grande estar aquí, compartir con la familia en Cristo. Vaya, perfecto. Entonces, ahí estamos, familia en Cristo. Ya se nos acabó el tiempo, hace 48 minutos de preguntas al Padre Fer y de Tempranito con Jesús. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en la próxima edición de Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. ¡Sorpresa! Ahí estaba la sorpresa. Bueno, muchísimas gracias, familia en Cristo. Invitarles una vez más a convertirse en sembradores de paz. Llámenos, de verdad. Vamos a tener muchas sorpresas dentro de poco para quienes nos compren boletos a la rifa, solamente $10. Ya sea lo pueden comprar llamando a cabina, pueden hacerlo viniendo aquí a los estudios, yendo a Centro Comercial Galería, Centro Comercial Metrocentro, Centro Comercial Plaza Mundo, fines de semana Plaza Centro también. Ahí estamos, miembros de Radio Paz, Radio San José y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Con esto ustedes nos ayudan a seguir evangelizando a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les deseamos un feliz día en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, les protege y les guarde en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Familia en Cristo, pasen feliz día en el nombre del Señor y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos.